consultor inter- Héctor es consultor internacional, trabaja en la transformación cultural en organizaciones y comunidades en numerosos países. Es también director de teatro y experto en metodologías creativas y artísticas que permiten encauzar la energía de los hacia el cambio, la innovación y la... Muy bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos en este espacio. Desde Dream in Action y nuestro programa de mentoría de mujeres clave, creemos que el liderazgo que el mundo necesita hoy no se trata de conquistar, sino de cuidar. No se trata de competir, sino de colaborar. Por eso hemos querido abrir este diálogo sobre el liderazgo regenerativo en femenino. Gracias, Héctor, por aceptar esta conversación. Has dedicado tu vida a acompañar procesos de sanación, liderazgo y transformación social en muchos lugares del mundo. Y me gustaría comenzar preguntándote, ¿cómo entiendes este momento que vivimos como humanidad? Bueno, gracias Esmeralda y gracias al equipo de Mujeres Clave por invitarme a hablar de liderazgo femenino. Y de pronto, pues espero hacerlo desde un lugar crítico de lo que ha sido el patriarcado y lo que ha sido el rol del liderazgo masculino por mucho tiempo que llevamos de humanidad. A ver, ¿cómo hablamos de este momento? Me gustaría usar una metáfora que tal vez muchos conocemos y es la metáfora no solo de la mariposa, sino de muchísimos seres del mundo animal y es el de la metamorfosis. Sabemos que el gusano se arrastra por la tierra y devora todo lo que encuentra hasta que logra crecer a un cierto momento y como si hubiese una energía interna, un mensaje interno, se mete en el capullo y cuando se mete ahí algo increíble pasa, algo tal vez también muy que asustaría mucho a muchos de nosotros y es que entra en una especie de sopa alquímica donde lo que era comienza a desmoronarse. Y en ese proceso aparecen las células imago o las células imaginales. Y todo en el gusano se reacciona a este intruso, lo que siente como un intruso, pero al reaccionar en contra del cambio, eso las hace mucho más fuertes y las hace que se multipliquen. Y es en lo que se va a convertir la mariposa, que es ya este ser maravilloso que puede volar, que es hermosísimo, que es como un arco iris que vuela alrededor nuestro y que además poliniza, que además genera vida. Algunos creemos que de alguna manera como humanidad estamos en un momento así, porque por mucho tiempo hemos estado atrapadas y atrapados en una historia de separación. Y estoy siendo muy simplista, pero tratando de describir como la crisis en la que estamos hoy, que algunos llamamos la metacrisis o la policrisis, que es una serie de crisis entrelazadas entre sí. Entonces, esta historia de separación, para reducirla, es esta separación de que el ser humano es separado de la naturaleza. Y no solo eso, sino que el ser humano estamos al centro o por encima de la naturaleza. Y que la naturaleza es simplemente el medio ambiente o los recursos naturales que podemos explotar como queramos. Al servicio de esto está también otra separación, y tal vez es de lo que estamos hablando hoy. Es la separación entre lo masculino y lo femenino, y lo masculino por encima de lo femenino, y cierto tipo de masculinidad, y bueno, y toda una ideología patriarcal, machista, que ha estado al servicio de esa separación. Y finalmente otra separación que me parece importante mencionar es esta separación entre el logos o el conocimiento científico eurocéntrico, antropocéntrico, centrado en el ser humano, y otras formas de conocimiento, la intuición, el conocimiento ancestral, el conocimiento del cuerpo, etcétera. Entonces, estas separaciones nos han llevado a esta multicrisis que donde quiera que miremos podemos observar lo que llamamos el colapso. Entonces hay un colapso de los sistemas vivos que sostienen la vida en la biosfera.
de la mayoría de los ecosistemas. Como un eco de eso, hay un colapso de los sistemas sociales que solían sostener la vida en sociedad. Hay muy pocas personas que hoy creemos en las instituciones sociales. Y otro colapso es el colapso de sentido. La mayoría estamos en una crisis emocional de ansiedad, de depresión, inclusive el suicidio se ha triplicado en los últimos 3 años, sobre todo después del COVID. Entonces es como esta pregunta, ¿yo qué estoy haciendo acá? Yo tan diminuto, tan pequeña, ¿qué hago en este mundo que está colapsando? Entonces, en esta historia de separación, estamos viviendo las consecuencias. Estos siglos de una cultura que nos enseñó a controlar la vida, a dominarla, a extraer de ella lo máximo sin pensar en las consecuencias. Entonces ahora estamos tal vez comenzando a pensar que esta forma de vida inspirada en la separación y en la competencia nos está llevando al colapso. Y es como si la Tierra misma nos estuviera diciendo, ya no pueden seguir liderando desde esta ilusión esquizofrénica de la desconexión. Y por eso en Dream in Action hemos venido hablando de un liderazgo regenerativo, un liderazgo auténtico, de una forma de volver a reconectarnos con la red de la vida, con la trama de la vida, no para imponer nuestra voluntad, sino para participar en los tejidos que nos sostienen. Entonces, liderar en ese sentido no es competir, sino no es tener poder sobre otros, sino más bien lo que Mm. decías, es el poder con otros, con otras, es el poder en la relación. Tú hablas de ese liderazgo regenerativo de una manera más profunda de la que uno lo escucha porque está como más allá del tema de sostenibilidad. ¿Nos Mm. podrías contar un poco más qué es eso de regenerar en el liderazgo? Sí, tienes razón, Esbe. Por mucho tiempo nos hablaron de que la sostenibilidad, ese esfuerzo de mantener lo que todavía existe, si no seguimos cortando el Amazonas, que no es lo que está pasando, si no seguimos pescando de la manera en que lo hemos hecho, tal vez si sostenemos lo que hay va a ser suficiente. Hoy sabemos que eso no es cierto, que necesitamos regenerar, porque la regeneración lo que busca es que la vida vuelva a florecer donde ha sido dañada, donde ha sido destruida. Y hoy vamos a hablar mucho de la naturaleza como la gran maestra, como la gran inspiradora. Y es que en la naturaleza cuando algo muere se convierte en compostaje para lo que viene. Es el alimento para lo nuevo. Entonces, esta danza, vida, muerte, regeneración, existe todo el tiempo en la naturaleza. Cuando un bosque se quema, ya eso genera que unas nuevas semillas empiecen a brotar. Entonces, lo mismo sentimos que pasa en nuestras organizaciones, en nuestras vidas personales y en nuestras vidas en sociedad. Pero si no tenemos el valor de transformar esos modelos caducos que ya no nos sirven, es muy difícil que pueda emerger lo nuevo. Entonces, por eso el liderazgo regenerativo parte de reconocer que todo está vivo, que las organizaciones son organismos vivos y que liderar es de alguna manera participar en esa inteligencia colectiva. Un buen líder hoy no es quien tiene o pretende, porque es solo una pretensión, tener las respuestas, tener la certidumbre de que yo sé qué hacer, sino es quien sabe de alguna manera crear las condiciones para que la vida humana y la no humana o más que humana se exprese plenamente. Entonces, por eso hablamos de estar al servicio de lo que desea emerger. En este mundo que indudablemente está colapsando, al mismo tiempo hay otro mundo que está emergiendo. Y la idea es cómo estamos al servicio de eso. Tú hablas de que vamos a hablar de la naturaleza y el tema de que todo está emergiendo, pero Ujú. ¿cómo podemos traducir esto en contextos empresariales o institucionales? Porque a pesar de que todos somos naturaleza, pareciera que eso se ve un poco aislado. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, ustedes son más las expertas en eso, pero a ver, lo que se me ocurre es que en una empresa regenerar
podría ser cómo pasar de la lógica de la extracción. Y no me refiero solo a la extracción de recursos naturales o de energía, también la extracción de personas, a una lógica más de reciprocidad. Porque durante mucho tiempo hemos medido el éxito organizacional por lo que logramos obtener, por más producción, más eficiencia, más control. Pero la regeneración nos invita a preguntarnos algo muy distinto. Por ejemplo, ¿qué tal si nos preguntáramos, ¿este proyecto nutre la vida o la agota? Eh, ¿Este proyecto fortalece la confianza en el equipo o la erosiona? O sea, ¿este proyecto crea bienestar o simplemente crea resultados? ¿Sí? Entonces, cuando una organización se atreve a hacerse esas preguntas, cambia su manera de mirar, deja de ver a las personas como simples recursos y comienza a reconocerlas como fuentes vivas de creatividad y de sentido. Eso transforma todo, eso transforma nuestra forma de liderar, de tomar decisiones, de medir lo que llamamos éxito. Entonces, en una cultura regenerativa empresarial, el liderazgo se convierte en un tejido de relaciones conscientes, donde la toma de decisiones deja de ser vertical desde los roles y se vuelve colaborativa, donde la innovación ya no depende de competir, sino de escuchar, escuchar desde los bordes del sistema, de integrar las voces que antes han sido excluidas. Entonces, regenerar es recordar que las organizaciones también son organismos y necesitan descanso, diversidad, nutrientes, ciclos de renovación, necesitan hacer rituales para dejar ir lo que ya está muerto, lo que ya no nos sirve. Entonces, una empresa que logra aprender a cuidar estos ciclos, que escucha, que confía, que da tanto como recibe, no solo prospera económicamente, sino que se vuelve un ecosistema vivo, donde las personas florecen y la vida se expande más allá de los muros de la empresa o de la compañía. Bueno, se me ocurren esas ideas, sí. Bueno, y conectando con el tema del liderazgo femenino, ¿por qué crees tú que el liderazgo femenino es esencial hoy? Nosotros, pues tú como socio de Eliminación también, eh, entendemos que las mujeres están liderando un cambio de mirada, pero ¿cómo lo ves tú dentro de las organizaciones eso de que hoy sea tan esencial el liderazgo femenino? Mm. A ver, incluso siento yo que en las filosofías tradicionales se ha hablado de que el principio femenino es aquel que encarna el poder del cuidado, de la escucha, el que valora la relación. Y eso es exactamente lo que más nos hace falta hoy, porque venimos de un paradigma que ha glorificado lo masculino desbordado, la conquista, la racionalidad, la eficiencia, el control. Pero cuando esas energías no están equilibradas con lo femenino, como hemos visto, se vuelven destructivas. Entonces, tanto las mujeres como los hombres que se reconcilian con lo femenino, porque esto no es una cualidad solo de la mujer, están mostrando que es posible una forma de ejercer poder distinto al poder que impone, sino al poder que invita, no al poder que extrae, sino al poder que nutre, no aquel que busca simplemente ganar, sino, bueno, como estamos hablando hoy, es aquel que busca cómo regenerar. Y yo no tengo ninguna duda de que el cambio hoy está siendo liderado por lo femenino y sobre todo por las mujeres. Y aplaudo eso y bueno, espero estar al servicio de eso. Acá nos están colocando unos mensajes. Qué hermoso mensaje, hermoso y necesario. Eh, A ver, nuestras personas.
están acompañando como mujeres y de pronto algunos hombres en este webinar. Mm, Entonces, ujú, conectando muy bien tu mensaje. Pero Héctor, este tema, tú lo hablas desde el masculino y el femenino, pero igual tú eres hombre. O sea, eso ujú. desde tu experiencia como hombre, que ha tenido también todo el poder, toda esta historia que nos suma a nosotros como mujeres desde el masculino. ¿Cómo ha sido ese encuentro para ti como hombre, ese encuentro con lo femenino? Mm. ¿Cuántas horas tenemos? A ver, no, No, yo siento que, yo siento que esto ha sido un viaje de, de aprender la humildad, yo siento que durante muchos años yo me he movido desde el hacer. Yo soy una persona de acción, de cuerpo, de qué hay que hacer, ¿no? Entonces, ese impulso de lograr, de resolver, de sostener, de arreglar problemas. Entonces, de alguna manera, así no lo quisiera aceptar, yo estaba muy atrapado en ese paradigma de la eficiencia aunque yo no he sido un planeador ni he respondido a metas, pero de alguna manera eso estaba ahí, ¿no? En la capacidad de mantenerme fuerte, de tener siempre energía, de hacer cosas. Pero la vida es mucho más inteligente que nuestra cabeza o nuestras ideas y las pérdidas, las pausas forzadas, momentos de pérdidas fuertes, de enfermedad o de momentos difíciles. Y sobre todo, yo siento la presencia de las mujeres que se han atrevido a amarme y a dejarse amar, que me han acompañado en la vida, es lo que me ha enseñado, que hay otras sabidurías. Que está la sabiduría del cuerpo, está la sabiduría del silencio, del no saber. Y obviamente en los últimos años mi trabajo con la naturaleza, con el ritual, con las comunidades, con la sanación colectiva. Entonces, el encuentro con lo femenino no ha sido un aprendizaje intelectual, sino como una rendición. Que aprender que no todo se lidera empujando y que a veces el liderazgo verdadero consiste en escuchar antes de decidir, en sostener el vacío sin tratar de llenarlo enseguida, en permitir que la vida se revele en su propio ritmo, es conectarnos. Y ustedes las mujeres tienen esa capacidad de conectarse con los ritmos de la naturaleza a través de la menstruación cada mes, ¿no? Ustedes son el vientre de la vida y la muerte cada mes por muchos años. Los hombres no tenemos muchos momentos así. Entonces, como hombre, este encuentro me ha desarmado, pero al mismo tiempo me ha devuelto a casa, a mi naturaleza. Me ha recordado que la acción a la que estaba acostumbrado sin escucha es ciega, que la razón o el tener la razón o el poder imponerla sin ternura se vuelve locura, ¿sí? Se vuelve dura y que el liderazgo que el mundo necesita no nace de la voluntad, sino del amor. muy poderoso. Cuando tú hablas de que has sido un hombre de acción, ¿cómo ves tú ese liderazgo femenino en acción si pensamos en las empresas? Hmm. Bueno, yo siento que inclusive en Dream in Action, este proyecto de Mujeres Clave es tal vez el mejor ejemplo que yo puedo dar. Y es cuando las mujeres crean equipos donde la gente florece. Yo recuerdo que a ti se te ocurrió, voy a llamar a mis amigas que ya están retiradas y que, bueno, que ojalá estén disfrutando su vida y el retiro, etcétera, la jubilación con júbilo, pero también tenemos mucho que dar. Y entonces se te ocurrió crear este proyecto, donde yo siento que tanto tú como tus amigas están volviendo a florecer. Entonces, son personas que priorizan la empatía sobre el control y entienden que estas lideresas en las empresas entienden que la autoridad no viene de imponer cosas, sino de inspirar confianza. Entonces se ve en estas líderes que no temen
que no temen mostrarse humanas y que de lo contrario, que transforman su vulnerabilidad en una forma de conexión, porque hacen del cuidado, autocuidado y el cuidado del otro, una estrategia a largo plazo, no un gesto accesorio del momento. Entonces, este es un tipo de liderazgo que cambia la atmósfera de trabajo. Entonces, donde antes había miedo al error, aparece lo que siempre ha sido el error, la posibilidad de aprender. Donde antes había competencia en el sentido de quién es mejor, quién es más rápido, quién es más, etcétera, surge la colaboración. Y donde antes había un agotamiento, que lo hemos visto en todas las organizaciones en las que hemos trabajado, lo que esperamos es que comience a sembrarse más la posibilidad de crear sentido. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué y para qué? Entonces, y esto no es un asunto de género. Esto lo que queremos es que se convierta en una práctica cultural, en una manera diferente de entender el poder, para que pueda generar o que pueda regenerar todo un ecosistema, no solo laboral, sino social. Porque cuando una persona lidera desde lo femenino, desde la escucha, la presencia, estas cualidades, el cuidado de la vida, está invitando a toda la organización a hacer lo mismo, está invitando a toda la familia a hacer lo mismo, empieza a inspirar a sus amigas y amigos. Yo he visto equipos enteros transformarse cuando una mujer o un líder se atreve a decir, no sé, no sé, no sé qué hacer con esta crisis, pero estoy aquí. O se atreve a pedir ayuda del equipo o a poner sobre la mesa lo que nadie se atrevía a nombrar. Y esa honestidad abre un espacio para una nueva forma de inteligencia, que es lo que hemos llamado la inteligencia colectiva. Entonces, en un mundo empresarial acostumbrado a medir casi todo el liderazgo femenino, nos recuerda que lo esencial es la confianza, el propósito, la vitalidad, y eso no se mide, eso se cultiva. Y además en Mujeres Claves hablamos mucho de eso, hablamos mucho del cuidado que tenemos como mujeres, pero también de acompañar a las mujeres porque hemos pasado por ahí y porque entendemos que hay cosas que hemos hecho que no nos sirvieron y cosas que hemos hecho que sí nos sirvieron. Y también es que la persona que acompañemos, la mujer que acompañemos, encuentre eso que le va a servir a ella, no lo que es nuestro, sino es más desde la experiencia nuestra. Eh, en esa conversación de regenerar, también hablamos de crear ecosistemas empresariales más equitativos. Hoy se habla mucho en las organizaciones del tema de inclusión y diversidad, ¿sí? Eh, y tú mencionaste un poco en la conversación el tema de innovación. ¿Qué tiene que ver todo esto con la innovación? Las organizaciones casi siempre se plantean a largo plazo ser innovadoras y generar valor, pero ¿qué tiene que ver esto de la regeneración, de los sistemas equitativos e inclusivos? ¿Esto para qué serviría en términos de innovación? Bueno, ah, aquí realmente necesitamos mirar la naturaleza como esa gran maestra. La naturaleza nos ha enseñado siempre que los sistemas más resilientes son los más diversos. Un bosque monoespecífico, un monocultivo puede parecer muy ordenado, pero es terriblemente frágil. Basta una plaga o una sequía para destrozarlo, para derrumbarlo. Y por eso necesitamos meterle químicos y y destruir la tierra para poderlo mantener. En cambio, un bosque que es diverso se adapta, se reinventa, se regenera, encuentra nuevas maneras de sostenerse, de mantener las partes que todavía siguen sosteniendo en la sequía, etcétera. Entonces, yo siento que lo mismo ocurre en nuestras vidas y en las organizaciones. Cuando en una empresa todas las voces suenan igual,
se pierde la capacidad de ver el mundo con otros ojos. Ahí no hay innovación, porque la innovación nace justamente del encuentro entre diferencias. Y es desde esa fricción, desde esa tensión creativa que se da cuando hay miradas distintas y colaboran en un propósito común, es cuando podemos descubrir algo nuevo. Pero la exclusión, que es lo que todavía vemos en algunas organizaciones, empobrece. Cada vez que una voz es silenciada, bien sea por género, por raza, por clase, por orientación sexual o política, o por cualquier diferencia, la organización se vuelve menos inteligente, menos sensible, menos capaz de imaginar futuros. Y eso no es solo injusto desde el punto de vista social, moral, ético, pero es simplemente ineficiente. Las empresas que hoy florecen son aquellas que entienden que la inclusión no es solo justicia social, sino es una estrategia vital hoy. Porque la diversidad no es un tema de cuotas, de, oh, cuánta gente LGBTIQ más tenemos, cuántos afro, cuántos... No, es una situación de supervivencia creativa. Entonces, cuando una mujer o una persona joven o alguien con una perspectiva de género diferente se siente escuchada, algo se regenera no tanto en ella, sino en el tejido colectivo. Ahí surge una nueva idea, un nuevo vínculo, una posibilidad que antes no existía. Entonces, regenerar es precisamente eso, es volver a tejer lo roto, es reconocer que cada diferencia es una semilla de innovación. Y como en la naturaleza, las organizaciones que más florecen son las que saben nutrir todas sus raíces. ¿Mm? Bello el ejemplo que haces con los monocultivos, ¿sí? Porque lo vemos mucho en las organizaciones cuando nos acercamos a ellos de esa necesidad de que todos sean iguales, pero Ujú. realmente en la diferencia es donde está la capacidad de innovar y en la diferencia es donde están las diferentes opiniones para crear cosas nuevas. Pero sin embargo, hoy todavía hay mucha resistencia a ese cambio. Se quieren cosas distintas, pero las cosas se siguen haciendo de la misma forma. Sí, no era un psicólogo, sino Albert Einstein que decía que los seres humanos somos el único ser que sigue repitiendo las mismas formas esperando resultados diferentes. Y es que venimos de una cultura de control. Y durante siglos eso fue lo que nos enseñaron, que liderar era tener el control, era tener todas las respuestas, era mantener la dirección fija en el objetivo y evitar el error. Y en ese paradigma, el cambio se percibe como una, ¿sí? O como una oportunidad. Y los errores son una oportunidad de aprender. Son prototipos. Uno intenta algo, no es por ahí, eso te enseña que no es por ahí, intentas otra cosa, pero esa no es la forma en que nos enseñaron. La vida y las organizaciones vivas no funcionan así desde el control. La inclusión no se logra con políticas escritas en un manual. Eso existe y aquí hay muchas leyes por todos lados, pero eso se logra solo cuando hay una práctica profunda de escucha. Porque escuchar en este sentido que estamos hablando acá no es solo esperar tu turno para hablar. No, es estar dispuesto a dejarte transformar por lo que escuchas. Es decir, significa reconocer que la verdad no está concentrada en una sola voz y sobre todo no la tuya, sino que está distribuida entre muchas. Y eso requiere humildad. Eso requiere un tipo de liderazgo que se atreva a decir no sé, que se acerque con curiosidad en lugar de
de lo que vemos en muchas reuniones es que todo el mundo se acerca a defender su certeza. Esto es lo que yo sé, así debe ser. Y entonces uno encuentra reuniones que son monólogos, son reuniones de monólogos donde nadie está escuchando. Pero liderar desde la curiosidad, y mira que en la palabra curiosidad está la palabra cura. Y yo siento que parte de esta resistencia también nos está hablando de la urgencia de sanar el trauma colectivo que ha generado esta historia de separación. Pero entonces, liderar desde la curiosidad es abrir un espacio a lo desconocido, es permitir que la inteligencia colectiva emerja y allí emerge también la imaginación colectiva, que es lo que hacemos nosotros cuando utilizamos el teatro y otras formas creativas cuando trabajamos con equipos. Nosotros no venimos porque sabemos cómo resolver los problemas, no tenemos ni idea. Ellos son los únicos que los pueden resolver, pero hay que activar ambos, la inteligencia colectiva y la imaginación colectiva a través de la agencia, o sea, a través de el ensayo. Y por eso en el teatro es tan bello, porque en el teatro podemos ensayar algo y si no funciona, volvemos a empezar la escena y lo hacemos de otra manera. Pero la resistencia al cambio, en el fondo, siento yo, es miedo. Y es miedo a perder poder, es miedo a perder tu identidad o tu sensación de tener control. Pero cuando transformamos ese miedo en curiosidad, el cambio deja de ser una amenaza y se convierte en un movimiento orgánico de crecimiento, que es lo que siempre está pasando. Todo siempre está cambiando, todo. Bueno, Ujú, entonces por eso digo que regenerar no es imponer, y no es un nuevo modelo, sino que es aprender a escuchar lo que la vida y las personas ya están intentando decirnos. Y cuando las empresas aprendan a hacer eso, el cambio no se va a tener que forzar, el cambio florece. ujú. Sí, eso de liderar desde la curiosidad y no desde la certeza resulta ser muy interesante. Acá nos están colocando unos mensajes en el chat. Bueno, muy sabio Héctor, muchas gracias. Y te saluda, está feliz de verte, siempre admirando tu preparación y gran aporte desde tu sabiduría. Y por aquí tenemos a Juliet que dice que este hombre tiene una manera muy fuerte de conectar con cualquier tema y que tuvo la oportunidad de estar en clases contigo. Entonces, saludes por aquí a Juliet, Mm. que estuvo en clases contigo. Bueno, nos gustaría si tienen preguntas que quieran hacerle a Héctor, nos las pueden ir colocando en el chat y vamos volviendo esto también una conversación de todos y de todas. Nos has hablado de una manera muy específica del liderazgo regenerativo y de ese tema desde lo femenino como una posibilidad de regenerar el liderazgo. Pero también nos gustaría mucho conocer lo que piensas de la mentoría como un acto regenerativo. Nosotros en Dreaming y en Mujeres Clave pues hemos hablado mucho de esa mentoría como un acompañamiento a transformar y no desde lo jerárquico, sino desde el igual. La Mm. mentora está aprendiendo del mentí, como el mentí está aprendiendo de la mentora. Pero ¿cómo lo ves tú desde ese acto, desde esa mirada regenerativa como experto en esos temas de regeneración? Bueno, no sé si de pronto sería interesante hablar un poquito de dónde viene ese término mentoría. Que hasta donde yo entiendo viene de la Odisea, de esta maravillosa obra de Homero, y habla del viaje de Odiseo a la guerra de Troya, donde Aquiles asesinó a Héctor, y no me hagas hablar de eso, que me da mucha rabia. Pero bueno, pero mientras tanto, mientras Odiseo está en la guerra que dura 10 años, hasta el famoso caballo de Troya, y luego el regreso otros 10 años, Telémacos, que era muy pequeñito cuando su padre se fue, está bregando a defender el reino de su padre de todos los suitors, que son toda esta gente que viene a robarse todo, ¿no? Entonces, él está solo, preocupadísimo, camina por la playa y allá se encuentra el viejo sabio de Mentor. Y entonces Mentor lo escucha y habla con él y ve cuáles son las cualidades de Telémacos
y no le dice qué hacer, sino le dice, bueno, tú quieres hablarles, háblales. Y el va y les habla y les dice y no, y nada cambia. Pero la idea del mentor es una persona que ve quién eres tú y tú te sientes vista por esa persona. Entonces, no es tanto una persona que tiene más experiencia que tú, que es de alguna manera como se ha interpretado en el mundo empresarial, que simplemente el mentor es alguien que sabe más que yo, que a veces puede ser una persona menor. Cuando yo voy a África o a Cuba a tocar tambor, hay niños de 15 años que me llevan años luz en el trabajo con el espíritu del tambor. Entonces, pero es más que el mentor es alguien que tiene la capacidad de ver tu regalo, de ver tu medicina. Y esto también está conectado con una creencia que hay en todas las mitologías que yo conozco, de lo que los griegos llamaron el daimon, que es ese espíritu residente en cada persona. Para los romanos lo llamaron el genio, y no es el coeficiente intelectual de 140 o no sé qué, sino que tú tienes una forma única y repetible de ver el mundo, porque la naturaleza solo produce originales. No hay una cebra que se parezca a otra cebra. A nuestros ojos parecen caballos rayados, pero no, cada uno es único. Entonces, si todos somos seres únicos e irrepetibles, tenemos un regalo, una medicina interior que vinimos al mundo a entregar. La paradoja es que aunque eso está en ti, uno no lo sabe. Tiene que ser visto por alguien, tiene que ser bendecido por alguien. Y ese es el mentor, ese era el rol del mentor. Y por eso hablamos también de que es un camino de doble vía, porque el mentor que ve al otro, lo ve porque ambos están enamorados de la misma musa, la música, la poesía, la astronomía, los negocios, yo qué sé, ¿ya? Entonces, ese es otro aspecto de la mentoría que me parece muy importante. Entonces, ¿la mentoría qué es? Es un acto de amor. Y entonces que no, en el que no se trata tanto de enseñar, sino de acompañar, como lo dijiste ahora, a otra persona y ayudarle a recordar su propia sabiduría, su regalo. Entonces, en un mundo como el nuestro, acelerado, donde todos nos sentimos constantemente presionados de tener respuestas, la mentoría regenerativa lo que nos recuerda es que el crecimiento no sucede por imposición, sino por relación. Entonces yo la veo como un poquito como el micelio bajo la tierra, eso que descubrimos hace apenas en 1960, estudiando los hongos alucinógenos, nos dimos cuenta que había todas estas fibritas que se conectaban y de pronto descubrimos que eso estaba en todo el bosque y que eso que pisamos todos los días de forma ignorante es lo que ha mantenido la vida y que es más grande que el reino animal y que el reino vegetal, que es el reino del fungi, de los hongos. Entonces, en la mentoría lo que vemos es el regalo del alma, ¿sí? Es como una especie de micelio del alma que lo hablamos mucho en otros trabajos que yo hago. Entonces, ese vínculo es un tejido muy sutil donde no se busca el protagonismo, sino una nutrición mutua. Lo dijiste ahora, el mentí aprende tanto del mentor como el mentor del mentí o la mentora. Y lo más hermoso es que en ese acompañamiento, que no es en una sola dirección, lo que se expresa es la sabiduría. Detrás de mentor estaba Atina, que es la diosa de la sabiduría. Entonces, la sabiduría del otro me atraviesa, me enseña, me reconfigura y viceversa. Entonces, la mentoría es una práctica de interdependencia, un recordatorio de que la transformación no ocurre sola, sino en relación. Y en un entorno empresarial, esta forma de acompañar puede cambiar culturas completas, porque si el liderazgo nace de la competencia, la mentoría nace del cuidado y cuidar hoy más que nunca es un acto de sobrevivencia. Es tal vez lo más importante. Imagínate tú una lideresa que ve el regalo en todas las personas de su equipo y lo nombra y lo bendice. Y no dice, wow, si yo reconozco lo valiosa que es esta persona, lo inteligente, lo creativa,
me voy a quedar sin trabajo, me va a reemplazar a mí. Entonces, generalmente lo que hacemos no es bendecir, sino maldecir al otro. Y eso tiene que ver con sentirnos no vistos y con sentirnos, pues, con terror. Bueno, esas son algunas ideas que me gustaría compartir. Sí, nosotros lo vemos también así como ese tema de crecimiento mutuo, ¿sí? Porque al final los estilos de liderazgo que hemos aprendido en algún momento, hay ese estilo de liderazgo autoritario, donde yo soy el que sé y los demás están aprendiendo de mí, pero este es un cambio de paradigma de ir entendiendo que todo está vivo y en la medida en que yo ayude a que el ecosistema siga vivo y vaya creciendo, pues crecemos todos. Mm. Gracias, pues te queremos agradecer mucho porque esta conversación ha sido muy inspiradora. Por ahí hay muchos corazones y muchos aplausos en esta conversación. Por aquí nos dice muy profundo el contenido de este webinar y fascinante la forma en que Héctor nos los comparte. Alguien, Adela Mesa, nos decía que el mentor era la diosa Atenea disfrazada, era femenina. Mm. Qué curioso. Ujú. Y Sí, por sí, aquí detrás de mentor está Tina. a ti. Exacto, sí, Y hay totalmente. una pregunta de Oneida que dice que cómo se interpreta el paralelo donde la mayoría de los modelos extractivos son muy masculinos y Mm. quienes defendemos el territorio y nos oponemos, somos mujeres o personas Mm. diversas. Te saluda y está feliz de verte, siempre admirando tu preparación y gran aporte desde tu sabiduría. Bueno, y gracias, Oneida, por el trabajo. Tú tienes razón, en nuestro país y en muchos otros países, quienes más están defendiendo los territorios, la tierra, son las mujeres. Y hoy el asesinato de lideresas en Colombia es impresionante, porque están conectadas con la tierra. Y acuérdense, por 300 años el mundo quemó a las mujeres. Las Ujú, quemamos vivas, las llamamos brujas, y bruja quería decir sabia, y la sabiduría de las brujas era la sabiduría de la naturaleza, y eso pues obviamente estaba en oposición al desarrollo de la ciencia, el pensamiento científico, etcétera, etcétera. Entonces, sí, hay obviamente una gran conexión en el retorno a la tierra, la sabiduría de la tierra, el cuidado de la vida y el liderazgo femenino. ujú. Sí, y hoy nos llevamos la certeza de que regenerar el liderazgo es regenerar la vida misma. Mm. Me gustaría pedirte como una semilla para quienes nos escuchan, reflexión que nos dejes aquí y a este equipo que estamos escuchando y acompañando estos procesos. No, yo siento que la semilla es lo que hemos estado hablando, de esta urgente necesidad que tenemos como cultura de pasar de una lógica del experto a una lógica del testigo, porque el Ujú, experto busca explicar, corregir, controlar. El testigo, en cambio, ofrece presencia, escucha, sostén. Entonces no viene a imponer respuestas, sino a crear el espacio donde la vida pueda mostrarse y transformarse. Entonces, en esta sociedad que idolatra la velocidad, la productividad, ser testigo es un acto de enorme valentía y significa creer que la otra persona ya contiene la semilla de su propia sabiduría y que nuestro papel no es moldearla, sino cuidar el suelo donde pueda florecer. ujú, Entonces, yo siento que el liderazgo regenerativo lo que propone es que cada una y cada uno de nosotros pueda ser un punto de regeneración, como un pequeño jardín bien abonado para que crezcan nuestros hijos y nuestras compañeras y compañeros de trabajo y no solo los seres humanos, sino los seres más que humanos. Porque cada vez ujú, que lideramos desde el cuidado, cada vez que elegimos escuchar antes de reaccionar, cada vez que respondemos con empatía en lugar de juicio, estamos regenerando la vida. Bueno, yo no sé ujú. si de pronto tenemos tiempo de ofrecer alguna una práctica o como para que esto no sea solo palabras, ¿no? Sí, ahora que hablas de semillas.
Mm. Quisiera que nos acompañaras a desarrollar una práctica que tenemos en Mujeres Clave dentro de nuestro modelo de clave. Recuerden que nosotros tenemos este modelo en la mentoría y cada uno tiene una definición. La C, la comprensión del contexto. En la L acompañamos a liberar bloqueos. En la A activamos recursos. En la B hacemos visión de posibilidades. Y en la E hacemos la ejecución con foco. Porque al final la mentoría que nosotros hemos ido desarrollando tiene que ver con colocar nuestro conocimiento y nuestra sabiduría para acompañar a otros y para mezclar la sabiduría del mentí con la de la mentora. Entonces les vamos a invitar a hacer una herramienta que se llama de la sombra a la semilla y está específicamente en la L del modelo clave, en liberar bloqueos. Entonces, si quieres, Héctor, la hacemos entre los dos y amplíanos un poquito eso de qué son esas sombras o esas creencias que a veces no nos permitimos como saltar, ¿sí? Bueno, pues ¿lo vas a mostrar bueno, Aquí lo tengo en este slide, tenemos como la ajá. generalidad de lo que es esa sombra en el liderazgo. Bueno, me gusta mucho de pronto solo introducir algo que es algo que hacemos con el teatro y es una metodología que llamamos el arco iris del deseo o los policías o los mensajes internalizados que tenemos en la cabeza, que todo el tiempo nos están llenando de creencias limitantes, ¿no? De tú no eres capaz de hacer esto, tú no puedes esto porque eres mujer o porque eres hombre, porque estás muy viejo, porque eres muy feo, sí, todo ese tipo de cosas que no nos permiten hacer lo que queremos hacer y de alguna manera nos obligan a seguir haciendo lo que no queremos hacer. Entonces, de pronto, si quieres, ve contándonos qué hay que hacer y si se me ocurren algunos ejemplos, Listo. los podríamos, que de pronto Entonces, ayudan más. listo, les voy a pedir en su celular si pueden enseguida responder unas preguntas. Esto es para ustedes, es una conversación solo para ustedes, o si tienen hoja y papel. Les voy a contar un poquito de qué se trata. Es la sombra del liderazgo. Todos llevamos dentro creencias que nos limitan, lo que decía Héctor, a veces digo, no voy a viajar porque ya estoy muy viejo, o no voy a conducir porque ya estoy muy viejo, no puedo aprender tal cosa porque ya, entonces nos vamos como limitando y nos vamos llenando de esa información que no nos permite a veces avanzar. Entonces es como la sombra, esa creencia que nosotros tenemos que no nos permite hacer algunas cosas. A veces una creencia nos ha servido en algún momento, pero hay momentos donde la tengo que reevaluar y tengo que decir, bueno, esto ya no me sirve. Por ejemplo, cuando yo soy un líder autoritario y eso me sirvió en algún momento para dar órdenes, pero cuando ya tengo que acompañar personas, ese liderazgo ya no me sirve. Entonces, ¿cómo cambio una creencia que me permita fluir de otra manera? A veces las creencias limitantes también vienen desde la infancia, cosas que me dijeron cuando era niño o niña que no podía hacer y que hoy las traigo. Pero la idea es que al reconocerlas, cuando yo intento reconocer esa creencia que me limita, puedo transformarla. Entonces, por eso hoy les traemos este ejercicio que se llama de la sombra a la semilla y les voy a invitar a que respondan individualmente cada una y cada uno estas preguntas. Si quieres, podemos pasar la presentación para las preguntas. Si aquí no me pasa, muy bien, listo. Entonces, esto es una autoexploración individual. Entonces, les voy a invitar a que piensen en una situación reciente donde te sentiste bloqueado o bloqueada o insegura en tu rol de liderazgo. Entonces, piensa en eso, plantea cuál fue esa situación específica que te generó ese bloqueo. Si quieres aquí, Héctor, puedes ir interviniendo para que nos des ejemplos. Eh,
que ya que hay uno, pues, una reunión donde no me escucharon, una crítica, una decisión difícil. A veces nosotros como mujeres queremos poner nuestra voz y no la logramos poner porque hay muchos hombres hablando muy duro. Entonces, si es algo así, escríbelo. Si no es esto, pues coloca la situación específica. Piensa qué emoción predominó, si predominó el miedo, la rabia, la vergüenza, la frustración o estabas cansada. ¿Qué pensamiento apareció sobre ti o sobre los demás? Un ejemplo que poníamos, no estoy lista para esto, o nadie me respeta, o si digo lo que pienso me juzgarán. Y si ese pensamiento fuera verdad permanente, ¿qué te impediría hacer o hacer? Ejemplo, me impediría asumir nuevos retos o pedir ayuda. Entonces la idea es como que lo identifiques para lograr identificar cuál es esa creencia limitante. ¿Tienes algunos ejemplos, Héctor, que nos puedas ampliar ahí? Sí, no, solo recordar algo que leí antes que me parece muy importante y es cómo realizar que estos son pensamientos automáticos que nos seguimos repitiendo, pero que empezaron en algún lugar, generalmente en la infancia, y fueron reforzados luego en el entorno estudiantil y más tarde en el laboral. Entonces, queremos mirarlas no para juzgarlas, sino para compostarlas. En la tierra, cuando algo muere, un árbol cae y empieza a descomponerse, el micelio entra y extrae lo que todavía le sirve a la vida. Entonces, vamos a tratar de transformar esta creencia que se activa en algunas de estas situaciones. Entonces, por ejemplo, una creencia, y voy a leer algunas que he escuchado mucho, sobre todo en mujeres líderes. Una creencia limitante es, si no trabajo el doble, no seré tomada en serio. O si muestro mis emociones, eso me hace ver débil, emocional, histérica. O yo no soy buena para negociar. Por ejemplo, yo tengo esa. No hay que ser mujer, pero bueno. O si soy muy empática, eso me quita autoridad. O yo no tengo el perfil para un cargo directivo y muchas mujeres con enorme experiencia nunca se pelean los cargos directivos. Bueno, fuera de que además hay toda una estructura opresiva social donde muy pocas mujeres llegan a los grandes cargos directivos. Bueno, esas son algunas que se me ocurren que de pronto podrían activarse Ujú. en algunas de estas situaciones que tú mencionaste. Y cuando nombras esa creencia, recuerdo una persona que estaba acompañando en mentoría, que le ofrecieron una presidencia y me decía, no, es que yo no, yo soy de gestión humana, yo no puedo ser presidente Mm. de una compañía. Entonces, ¿cómo a veces nos creamos creencias? Bueno, en el siguiente slide, tenemos más preguntas para observar esa creencia. Una de ellas es cómo me hace sentir esta creencia en mi cuerpo. A veces lo logramos sentir, decimos, a mí me pasaba, por ejemplo, cuando empecé a trabajar con sindicatos en gestión humana. Yo sentía como que no era capaz de tener conversaciones con los líderes sindicales y me dolía el estómago. Entonces, a mí se me iba a arrimar el presidente del sindicato y me dolía tanto el estómago. Entonces, yo lo sentía ahí porque mi creencia era que no era capaz de poner mi voz. ¿Qué parte de mí se encoge o se apaga cuando lo creo? O sea, esa creencia que ya logré identificar qué me está generando y empezar a pensar qué acciones dejo de tomar. En el ejemplo que les coloco de cuando yo no tenía esa facilidad, pues no ponía mi voz, no lograba tener una conversación fluida, por lo tanto no tenía un liderazgo que permitiera influenciar. Y la siguiente pregunta que te invito a que resuelvas para hacer esa exploración individual es, ¿qué relaciones o proyectos se ven afectados cuando actúo desde esta creencia? Hay, por ejemplo, cuando creo que debo tener todo bajo control, dejo de delegar y sobrecargo a mi equipo. O, por ejemplo, cuando pienso que no puedo mostrar vulnerabilidad, que esto me quita autoridad,
puedo perder la oportunidad de inspirar confianza, entre otros. Entonces ya como que descubriste la creencia limitante, si has ido haciendo el ejercicio, ¿cuál es la idea con esto? Es empezar a identificar cómo eso lo podemos voltear. Entonces, si quieres, pasemos la presentación al siguiente slide. Ah, no, aquí lo tenemos, es que Astrid, que es una compañera de Mujeres Claves, nos está ayudando con las presentaciones, nos la está poniendo súper chéveres. Entonces, aquí vemos ejemplos de creencias limitantes, cómo la vamos a transformar. Y si la creencia limitante es que tengo que hacerlo todo sola, la semilla de posibilidad es que si pido apoyo y confío en mi equipo, pues puedo ampliar la forma como lo estoy haciendo. Si la creencia limitante es mostrar mis emociones me hace débil, la semilla de posibilidad puede ser mi autenticidad genera confianza. Si la creencia limitante es otro ejemplo que tenemos, si no soy perfecta, no me respetan, la semilla de posibilidad puede ser, aprendo de mis errores y sigo creciendo. Y si la creencia limitante es no tengo tiempo para mí, que eso nos pasa mucho en las organizaciones, la semilla de posibilidad podría ser cuidarme es parte de mi liderazgo. Queríamos traerles esta herramienta, que es una herramienta muy sencilla, que utilizamos pues mucho más a profundidad en nuestro método clave. En el WhatsApp le vamos a colocar una herramienta para que la sigan desarrollando y para que tengan un diario para desarrollar posibilidades y ir trabajando las creencias limitantes. Bueno, si alguien desea colocar algo en el WhatsApp sobre esa semilla que encontró que haya surgido en este ejercicio, lo podemos hacer en este momento. Bueno, si no, ahí vamos a tener en el chat la herramienta para seguir trabajando el tema de creencias limitantes. Le pido a Paola o a Astrid que lo coloque en el chat y también lo vamos a dejar en el webinar, en el grupo de webinar. Bueno, Héctor, muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por estar aquí, por todos estos temas que nos trajiste sobre el liderazgo regenerativo que pues tiene un nombre que no es muy común, pero vemos cómo todo tiene que ver con todo y cómo el liderazgo regenerativo se asocia a la naturaleza, a esa diversidad que debe haber en las organizaciones para que la innovación se genere. Muchas gracias y si quieres dejarnos aquí una frase para despedirnos, te agradecemos mucho y a todos los asistentes que estuvieron. Adelante, Héctor, despídenos con Sí. una frase. A todas las personas. Sí, muchas gracias a todas las personas. Apenas me doy cuenta de cuánta gente había aquí y estaba leyendo aquí algunos comentarios. Así que mil gracias y mucha suerte con Mujeres Clave y a todas y todos con todo lo que están haciendo. Que sigamos floreciendo. El ser humano es el único ser que por alguna razón no se ha permitido florecer y el mundo nos está pidiendo eso. Entrega tus regalos, entrega tu medicina y hazlo ya porque no sabemos cuánto tiempo tenemos y continuamos en la manera en que lo estamos haciendo hasta ahora. Bueno, muchas Bueno, gracias. Chao, chao. chao. Gracias.